Mis estimados aprendices del Tecnólogo en Supervisión de Sistemas de Agua y Saneamiento, oferta cerrada con EPQ, paso por acá a desearles un feliz inicio de semana, un feliz lunes cívico y decidí dejarles de una vez el video de la clase o de la formación de esta semana para que ustedes tengan la oportunidad de revisar los documentos y aclaremos dudas el jueves cuando nos vemos a través de la clase virtual. Bueno, lo primero es recordarles dónde están los documentos que estamos analizando, especialmente los que vamos a analizar conmigo en mis resultados de aprendizaje, que tiene que ver con análisis de laboratorio. Recordemos que estamos en la fase 2, implementación, actividad del proyecto 3. Y en este material de formación, el documento que van a analizar conmigo es el que se llama Análisis e Interpretación de Muestras. El otro es el del profe John. Para esta semana vamos a leer lo correspondiente a la introducción como tal, que habla de la relación de calidad del agua y la salud de la población. Y en cuanto a protocolos de laboratorio, vamos a analizar lo correspondiente a los ítems 2.1 y 2.2. De esto se trata esta semana. Bueno, en cuanto a la relación de calidad de agua y salud de la población, aquí vemos un gráfico de lo que es conocido como titulación. Este es un procedimiento que ustedes hacen diariamente en las plantas para el cálculo de cloro residual. No lo voy a tocar en este momento porque lo vamos a analizar con toda la calma cuando veamos en un par de semanas todas las técnicas de titulación. ¿Con qué me interesa comenzar esta semana y esta temática técnica del trimestre? Vamos a analizar esta semana cuáles son los criterios y los elementos de seguridad y los criterios de seguridad también que debe tener y cumplir un laboratorio para poder hacer análisis de agua. Porque si bien es cierto, cualquier laboratorio puede hacer cualquier análisis que se le ocurre, no todos ellos están certificados para poder ofrecer el servicio o para que sus resultados sean tenidos en cuenta de manera oficial. Entonces, no es lo mismo un resultado que podemos hacer desde el laboratorio SENA, con nuestro laboratorio que es para estudiantes y que está abierto y dispuesto para ustedes. Podemos hacer los análisis que quieran, pero esos análisis no pueden ser tenidos en cuenta oficialmente para el caso de, digamos, un permiso de vertimientos, una concesión de aguas, porque no es un laboratorio certificado o acreditado para prestar ese servicio. Los laboratorios del SENA son laboratorios educativos, son laboratorios para que ustedes puedan aprender a utilizar los equipos y hacer los procedimientos. Pero los laboratorios de las empresas públicas sí deben tener unos criterios específicos, entonces eso es lo que vamos a analizar en esta primera sesión. Quiero, antes que nada, que identifiquemos las enfermedades presentes que puede desarrollar una comunidad por culpa de algunos microorganismos o algunos compuestos que pueden estar en el agua. Yo sé que por el hecho de trabajar en esta área, ustedes son muy conscientes de ello, ¿cierto? Son muy conscientes que una mala calidad del agua puede enfermar a la población. Sin embargo, acá les traje un video para que recordemos cuáles pueden ser esas enfermedades. La calidad del agua para consumo humano ha sido relacionado con una gran cantidad de enfermedades. La calidad del agua para consumo humano ha sido relacionado con una gran cantidad de enfermedades producidas por bacterias, helmintos, protozoos. Ya la Organización Mundial de las Naciones Unidas estima que alrededor de 3 millones de personas mueren cada año por enfermedades infecciosas, aunque en su gran mayoría son por países pobres. Esto no exime
a otros países desarrollados que no cuenten con una calidad de agua potable óptima el poder adquirir estas enfermedades gastrointestinales. Se asocia principalmente en enfermedades diarreicas, principalmente entre niños, debido a la falta de saneamiento. La transmisión de enfermedades por el agua cuenta con una clasificación de acuerdo con la forma en la cual se transmiten estos patógenos y pueden ser transportadas por el agua, por falta del agua en cantidades, basadas en agua y en insectos vectores. Cuando hablamos de enfermedades transportadas por el agua, la enfermedad ocurre cuando el patógeno se encuentra en el agua contaminada y es ingerida por la persona, la cual se infecta por transmisión del microorganismo. La manera de evitarse este tipo de enfermedades, como puede ser el cólera, la fiebre tifoidea, la hepatitis tipo A, diarreas y disentería, es a través de tratar el agua y desinfectarla adecuadamente. De las enfermedades por falta de agua son principalmente infecciones del intestino y la piel, que se reducen cuando existe disponibilidad de agua potable, mejorando la higiene doméstica y personal. Las tres principales enfermedades que se encuentran vinculadas a la falta de higiene se encuentran las intestinales. La segunda son enfermedades de piel y ojos, que son infecciones micóticas y bacterianas producidas por parásitos, como es el caso de la sarna. Y del tercer tipo son las infecciones ocurridas en la epidermis y están acompañadas de una fiebre recurrente. Se transmiten principalmente por los piojos, que pueden reducirse obviamente al tener una higiene personal. Las enfermedades que se encuentran basadas en el agua son causadas por patógenos que pasan una parte de su ciclo de vida dentro de un animal acuático, como un crustáceo. Estas enfermedades ocurren como resultado de un parásito que requiere de un huésped que es intermediario, pues este crustáceo o este animal acuático, para completar su ciclo de vida. La más común es la esquistosomiasis, la cual produce dolor abdominal, diarrea e incluso sangrado en las heces. En casos muy avanzados llega a haber un aumento del tamaño del hígado, hipertensión en los vasos sanguíneos abdominales y un incremento en el tamaño del vaso. Y la forma de infección es cuando se tiene contacto con agua con estos parásitos. La transmisión se produce cuando las personas que se encuentran infectadas con estos parásitos contaminan las fuentes de agua con los huevos de este parásito a través de las excretas que se descargan en las aguas residuales. El grupo más vulnerable son los niños en caso de una higiene inadecuada y estar en contacto con esta agua infectada. Algunas otras como tracunculiasis, la cual se consideraba como endémica en 20 países en vías de desarrollo, hasta que en los años 80 se estableció un programa global de erradicación que ayudó a eliminar. Es muy difícil encontrarla, pero existe el riesgo. En las enfermedades que se transmiten por vectores y agua, son diseminadas por insectos que se producen en el agua y pican a la persona, como puede ser el paludismo, la fiebre amarilla, dengue y la oncocercosis o ceguera de los ríos. Se transmite por la exposición a picaduras de moscas negras que se encuentran infectadas. Esta enfermedad se da en piel y ojos. Es provocado por microfilias o infecciones producidas por parásitos que se desplazan por el cuerpo humano y producen inflamaciones intensas. Los síntomas que presentan pueden ser prurito y ciertas afecciones en la piel que generan cierta desfiguración en la misma. Puede generar lesiones oculares que llegan a producir una discapacidad visual y ceguera de manera permanente, aunque se produce principalmente en zonas tropicales. La OMS ha dado seguimiento a este padecimiento y se ha podido erradicar en una gran cantidad de países de América Latina.
Otra enfermedad es la enfermedad del sueño, que se transmite por la mosca tsetse, que pican cerca del agua. Adicional a esto, hay que tener en cuenta que existen ciertos productos químicos que son descargados en los cuerpos de agua y que pueden producir enfermedades en las personas al tener el consumo o contacto con estas sustancias. Hay que tener en cuenta que estos patógenos pueden trasladarse a través de los sistemas de agua potable, además de la orina y heces de animales o personas infectadas. Además, la contaminación puede ocurrir en aguas inundadas debido a escurrimientos o filtraciones en laderas, campos sépticos, desarrollos industriales o residenciales, que también pueden llegar a contaminar las aguas superficiales en algunas ocasiones. Los principales puntos que tienen una acción directa sobre el ambiente con la finalidad de levantar barreras para controlar las enfermedades transmitibles por el agua es el abastecimiento de agua potable, saneamiento básico, que además ayuda en la reducción de la gravedad y las consecuencias de la malnutrición en la población, promueve la dignidad y el aumento de la seguridad, especialmente entre las mujeres y las niñas, promueve la asistencia a la escuela, creando un estilo de vida más sano para la población. Además, es necesario revisar todos los procesos relacionados al tratamiento de agua, como puede ser el almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento, eliminación de residuos. Adicional, el control de artrópodos, especialmente las moscas, mosquitos, y buenas prácticas sanitarias en los organismos operadores. Además, existen medidas de prevención y control, como por ejemplo, el control e higiene de alimentos, la recolección y disposición de residuos sólidos y líquidos, una inspección sanitaria de establecimientos públicos, control integrado de vectores, esto es, de los insectos, entornos saludables en las viviendas y la salud ocupacional y ambiental. En sí, el agua limpia es un requisito fundamental para la reducción de estas enfermedades que se transmiten por el agua, y la desinfección consistente en eliminar los patógenos presentes en el suministro de agua es fundamental. De ahí que en la Agenda 2030 se encuentre un objetivo específico, el número 6, correspondiente a el agua limpia y saneamiento. Este objetivo persigue garantizar la disponibilidad del agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Es decir, la disponibilidad y acceso a los servicios de agua y saneamiento a la mayor cantidad de personas y a un precio asequible, ya que el acceso al agua es considerado como un derecho humano y por ende mejora la calidad de vida. Así igualmente ayuda en la producción de alimentos, en la producción energética, contribuye a un trabajo decente y equitativo y a disminuir la brecha en problemas de género. Y el reto más importante es el mantenimiento de los ecosistemas, que a su vez nos ofrecen una gran cantidad de servicios ecosistémicos. Bueno, ¿qué les pareció ese video? Si bien es cierto, el video muestra toda la clasificación de posibles causas que pueden generar enfermedades por distintos parámetros de contaminación del agua y podríamos pensar que, bueno, nuestra responsabilidad como tecnólogos en sistemas de supervisión de agua y saneamiento va especialmente enfocado al proceso de potabilización de agua, lo cual es cierto. También tenemos que tener conciencia y tenemos que tener control o más bien sabiduría respecto a qué otro tipo de enfermedades están asociadas con el recurso, porque en cualquier momento un tecnólogo en supervisión de sistemas de agua y saneamiento puede entrar a fortalecer en una empresa las campañas de socialización respecto al uso correcto del agua. Entonces, es muy importante que ustedes tengan un conocimiento general de todos los tipos de
enfermedades que se pueden generar, ya sea porque el agua viene contaminada, porque no hay suficiente agua, por las malas prácticas de higiene de las personas, por los mosquitos y otro tipo de animalitos que están cerca de las fuentes, por la contaminación que generan las aguas residuales. Bueno, la conclusión es que estas enfermedades, como lo mencionaba el video, como cólera, hepatitis, fiebre tifoidea, leptospirosis, pueden ser transmitidas por el agua y todas ellas están reglamentadas, o mejor dicho, las consideraciones a tener en cuenta para que esto no ocurra, está reglamentado por el Ministerio de Salud y Protección Social de nuestro país. Por ese motivo y por la necesidad de controlar cuál es la calidad de agua que sale de nuestras plantas, existen los protocolos de laboratorio. Existe un protocolo mundial general que se llama el Estándar Métodos. Es un libro que contiene absolutamente todas las, entre comillas, recetas, que son los protocolos de laboratorio para cuánto análisis ustedes se puedan imaginar, en agua potable, residual, suelos, en absolutamente todo. Sin embargo, esos protocolos siempre deben ser aterrizados al país y incluso al laboratorio que los esté manejando. En Colombia, a partir de la Ley Novena del 79, comienza a legislarse esta información pasando por la Ley 715 del 2001, el Decreto 2323 del 2006, el Decreto 1575 del 2007, el 2774 del 2012. Bueno, el 28, el 2078, el 1619 y llegando al decreto único reglamentario del sector salud. ¿Qué encontramos en este tipo de decretos? Pues encontramos toda la normativa, todo lo que el gobierno nos dice, miren, esto es lo que tienen que cumplir los laboratorios para poder ofrecer un servicio confiable. Bajo ese entendido, vamos a analizar este cuadro. El Ministerio de Salud y la Protección Social da una autorización a algunos laboratorios que hayan pasado por una verificación del INVIMA y una verificación del Instituto Nacional de Salud. Esos laboratorios pueden hacer ciertos análisis físico-químicos y microbiológicos. Los laboratorios se certifican para ciertos parámetros. El hecho de que un laboratorio ya esté certificado no quiere decir que ese laboratorio puede ofrecer cualquier servicio, sino solamente aquellos en los que estén certificados para esa prestación. De eso se encarga de revisar el INVIMA y el Instituto Nacional de Salud, prácticamente con muestras mensuales. Los que ya han sido autorizados por el ministerio, pues pasan a formar parte de la RNL, que es la Red Nacional de Laboratorios. Pueden ser de carácter privado o pueden ser de carácter público y pueden ofrecer sus servicios a entes territoriales. Entes territoriales como cuáles, las gobernaciones, las alcaldías, las corporaciones autónomas regionales. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este punto? Que no todo laboratorio puede hacer cualquier análisis de cualquier forma y suponer que ese análisis que hizo va a ser válido ante las autoridades. Para que esos análisis sean válidos, el laboratorio debe pasar por una autorización o hacer todo un proceso de certificación ante el INVIMA y el Instituto Nacional de Salud. Esa es como la conclusión de ese asunto. Vamos a ver ahora los criterios de calidad de un laboratorio, o sea, qué es lo que hace que ese laboratorio sea considerado como un laboratorio de calidad para el análisis. Entonces, tiene que tener una organización y gestión administrativa. Ningún laboratorio y ninguna empresa funciona bien si desde la cabeza, desde el gerente, desde el administrador, no se comprometen con las condiciones de calidad, porque las condiciones de calidad no dependen solamente de la buena voluntad que tenga la gente. Se debe tener infraestructura, se debe tener a las personas apropiadas, se debe tener y cumplir con unos protocolos, unas normas y unas auditorías que son costosas. Entonces, todo debe partir siempre, todo sistema de calidad parte de la organización y la gestión administrativa. En segundo lugar, debe contar esa empresa con el talento humano pertinente. De hecho, esa es una de las razones por las que Empresas Públicas del Quindío nos solicitó
al SENA este tecnólogo para que ustedes enriquezcan su formación y se conviertan en un talento humano pertinente para hacer cualquiera de las actividades que requiera la organización. Referencia y contrarreferencia, trazabilidad de las muestras en sus diferentes etapas. Esta es una característica muy importante porque ningún laboratorio por acreditado que esté exento de que ocurra algún error, ¿cierto? De que pase alguna cosa con la muestra y se haya dado mal un resultado. Entonces, las referencias y las contramuestras es lo que permite hacer primero una revisión. La contramuestra permite hacer una revisión de que el análisis que me dio sea correcto y la trazabilidad es mantener ese control. Por ejemplo, ya sé más o menos cuánto me da la turbidez en el tanque de ingreso. Que usted sepa cuál es ese valor referente para que cuando le dé más alto se ponga alerta, ¿cierto? Eso es llevar como la trazabilidad de los datos. Que el proceso sea prioritario, o sea, debemos tener una clasificación y una priorización de los procesos de acuerdo al tipo de proceso y de acuerdo a la conservación de la muestra y al tiempo en el que fue tomada. Bioseguridad y manejo de residuos, esto es muy importante en un laboratorio. Por el hecho de ser un laboratorio acreditado, no se puede descuidar. O sea, el hecho de ser un laboratorio acreditado en agua potable no quiere decir que descuide sus aguas residuales, que por lo general están cargadas de químicos contaminantes y el manejo de sus residuos. Entonces, eso debe ser integral. La infraestructura es el tipo de laboratorio, la iluminación, los mesones que debe cumplir con una reglamentación y obviamente la dotación de sus trabajadores para que no corra peligros. De esto ya hemos visto que algunas veces la dotación es para proteger al trabajador y otras veces es para proteger al recurso de la contaminación que pueda tener el trabajador, pero que sí o sí debe existir esa dotación. En términos de infraestructura, ¿qué es lo que nos pide el Ministerio y el Instituto Nacional de Salud para efectos de tener un laboratorio en buenas condiciones que pueda ofrecer sus servicios? Las instalaciones eléctricas, sanitarias y condiciones de iluminación deben ser apropiadas para la ejecución de las actividades. O sea, no podemos tener un laboratorio que de pronto las conexiones eléctricas no sean con el voltaje adecuado que pueda generar un peligro cuando conectemos uno de los equipos, ya sea porque se dañe el equipo, ya sea porque se pueda dañar una persona. Las condiciones sanitarias por el flujo del agua necesario en un laboratorio que debe ser constante y la iluminación, ¿no? Porque como la mayoría de métodos que usamos en el laboratorio son colorimétricos, o sea, tienen que ver con la comparación del color que nos dio la muestra con una escala cuando son pues análisis manuales. Es importante tener una buena iluminación. Igual para las medidas, para la volumetría, la iluminación es fundamental. Debe disponer de áreas destinadas para materiales y reactivos, por un lado, o sea, los reactivos se deben almacenar adecuadamente en un lugar apropiado. El lavado de material debe estar separado y debe ser un sitio donde usted sepa que puede lavar un material que viene contaminado con sustancias químicas. El almacenamiento de insumos y reactivos y la documentación que se lleve es muy importante en cualquier proceso de calidad. Lo que ya habíamos hablado, dotación y equipamiento suficiente. El laboratorio debe contar con todos los equipos necesarios para hacer correctamente las pruebas que pretende hacer. Procedimientos definidos para la manipulación, limpieza y uso de los equipos. Cada laboratorio tiene sus procedimientos propios de cómo hacer las cosas y en qué momento. Hoja de vida y caracterización de los equipos. Esa hoja de vida, ¿qué quiere decir? Ustedes se han dado cuenta que los equipos con el uso y desuso se descalibran. Pues cada equipo debe tener de un laboratorio certificado, debe tener una calibración hecha por una empresa de metrología, que es una empresa especial, certificada y autorizada para hacer calibraciones. Debe tener un certificado de calibración cada año. Y son otras las calibraciones que hacemos nosotros cuando vamos a usar el equipo. Pero cada año el equipo en su hoja de vida debe tener una calibración hecha por una empresa de metrología.
El plan de operaciones, de confirmación metrológica, lo que les digo debe estar, ese plan es importante porque esas empresas de metrología no se pueden llamar de un día para otro, ¿no? No es que se me descalibró el turbidímetro, mañana vengan y calibren, no, se tiene que estar planeado, tenemos que tener organizado nuestro cronograma y nuestro presupuesto para que la empresa vaya en determinado momento, en determinado tiempo donde se cumple el periodo a revisar nuestros equipos. Por acá nos habla de algunas normas de calidad de los laboratorios. Dice, es importante considerar normas de calidad en los laboratorios debido a que aquí se obtienen datos de variables ambientales en suelo, agua, aire, entre otras. En Colombia, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, es el ente encargado de la acreditación de los laboratorios para realizar muestreos, que fue lo que aprendimos en el trimestre pasado, y análisis ambientales. Esto en el marco de la norma técnica NTC 17025 que establece los requisitos generales relativos a la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración. Esta NTC ya saben dónde consultarla, está en la biblioteca SENA, en la base de datos que se llama Icontec. Allí la pueden bajar. No la vamos a revisar en este momento porque es una norma muy específica que se nos sale un poquito del rango de acción de nuestro tecnólogo, así que nos vamos a enfocar exclusivamente en lo que nos compete. Sin embargo, recuerden que aquí les damos todo el material como un apoyo para que en cualquier momento que ustedes lleguen a necesitarlo sepan que si les preguntan, necesito acreditar un laboratorio, ¿eso con qué norma es? Pues ya saben que es la 17025. Esa es la norma para certificar el laboratorio y que pueda ofrecer servicios a la comunidad donde los resultados sean viables y confiables y que puedan ser tenidos en cuenta por los entes territoriales. Mm, en cuanto a las pautas de seguridad, de acuerdo a la Comisión Estatal de Agua de Jalisco, algunas consideraciones de seguridad de laboratorio son, bueno, estas son unas consideraciones que tiene o que han sido establecidas en México. Sin embargo, son tan generales y tan universales que se las traemos aquí a consideración y más adelante miramos cómo es que Colombia se une a esas normas generales de seguridad y de clasificación de químicos en el diferente grado de peligrosidad que tienen ellos. Estas son normas muy generales que en México, en China y en Colombia y en todo lado son universales. Primero, inventar y evitar ingresar alimentos y fumar. En un laboratorio nunca se come. ¿Por qué? Porque usted no sabe a ciencia cierta qué sustancias se hayan manejado en ese laboratorio que de pronto no quedaron limpias adecuadamente y quién sabe qué contaminación usted esté adquiriendo por el hecho de comer en el laboratorio. O al revés, no sabe en qué momento usted puede estar contaminando las muestras del laboratorio por culpa del alimento que ingresó. Fumar, pues de ninguna manera y por ningún motivo, porque en el humo del cigarrillo vienen una cantidad de contaminantes que no solamente está prohibido en espacios cerrados, que es un laboratorio, es un espacio cerrado, sino que evidentemente va a contaminar cualquier cosa que tenga al lado. El segundo paso, conservar las instalaciones en orden de limpieza, absolutamente básico, más aún cuando trabajamos laboratorios de microbiología. Bueno, mentiras que en fisicoquímica también, porque si usted regó alcohol, si usted regó algún compuesto químico y no lo dejó, no limpió adecuadamente las superficies, pues es probable que el siguiente día que llegue y apoye sus manos o apoye sus brazos o su bata de laboratorio, la queme, la manche o la dañe. En la parte físico-química y en la parte microbiológica, pues ustedes saben que las bacterias no son visibles a simple vista y puede generar una contaminación compleja por el tipo de bacterias que se manejan en el laboratorio si usted no conserva las instalaciones con una limpieza y un orden adecuado. La cristalería se debe lavar. ¿Recuerdan cómo se debe lavar la cristalería? Esto va a ser pregunta para el jueves.
La cristalería se lava con jabón neutro normal, se enjuaga perfectamente, que no queden rastros de jabón, luego se enjuaga con agua destilada para limpiar, para guardarlo. O sea, ese es el proceso. No obstruir salidas ni equipos de emergencia. Bueno, todo laboratorio debe contar con equipos mínimos de emergencia y estos no deben estar con cosas que puedan obstruir su uso en determinado momento. Evitar el contacto de sustancias químicas con la piel, siempre usar sus elementos de protección y manipular las sustancias químicas de acuerdo con las especificaciones otorgadas por el fabricante. Aquí viene lo interesante, que aunque ya lo vimos en el trimestre pasado, al final, con el sistema globalmente armonizado, que teníamos un link y que entrábamos a un sistema donde no aparecía Colombia, pues bueno, algunos me decían que interesante el link y el sistema globalmente armonizado, pero no veo a Colombia dentro de los países participantes. Pues si bien es cierto, Colombia no participó como en la construcción de ese sistema en este momento y a través del decreto 1496 lo acoge como propio. Las buenas prácticas de laboratorio están definidas como pasos, procedimientos y prácticas establecidas por organismos como la FDA, las cuales permiten garantizar calidad analítica e integralidad de los datos obtenidos. Para eso es que se hacen protocolos. Para garantizar, un protocolo es como una receta. Es para garantizar que usted todas las veces haga lo mismo y el resultado que obtenga sea el mismo. Como en la cocina, o sea, si usted todas las veces hace, no sé, un sancocho, pero cada vez utiliza diferentes ingredientes, diferentes tiempos, temperaturas y insumos, pues seguramente no le va a quedar con la misma calidad todo el tiempo, ¿cierto? Lo mismo pasa en el laboratorio, entonces se deben usar unos reactivos estandarizados de una manera, en unas proporciones exactas y de una forma siempre igual para garantizar que el resultado siempre se dé en las mismas condiciones. En Colombia, el marco normativo por el cual se adopta el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos, Sistema Globalmente Armonizado, SGA, y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química, es el decreto 1496 del 2018. Dicho sistema unifica criterios para la clasificación y etiquetado de productos químicos y sus respectivos peligros, tanto físicos, para la salud y el medio ambiente. Acuérdense que esa es la clasificación que veníamos manejando. Hay unos que tienen peligros físicos, hay otros que son peligrosos para la salud y otros para el medio ambiente y por lo general todos ellos tienen una mezcla de peligros, o sea, físicos y para la salud y para el medio ambiente, en fin. Las herramientas del sistema globalmente armonizado son fichas de seguridad y etiquetas donde es posible identificar los pictogramas, ya sabemos qué son los pictogramas, ¿cierto? Y tener información para actuar en un momento de contingencia o emergencia. Entonces, ya sabemos que cada reactivo, lo vimos el trimestre pasado, tiene una ficha de seguridad que nos dice cuál es el riesgo que estamos corriendo con ese reactivo y cuál debería ser la forma de actuar en caso de un accidente. Por eso existen las etiquetas del uso del laboratorio. Entonces, todo de lo que manejemos en el laboratorio debe estar marcado. Todo lo que ustedes hagan, todo lo que preparen en el laboratorio, debe ser etiquetado para que otra persona que pudiera llegar a usar o abrir el frasco o a lavar el frasco que usted dejó no vaya a sufrir algún problema o algún accidente. Siempre en los laboratorios que están certificados y los que no, debemos manejar una serie de rótulos y una serie de formatos. Aquí ustedes van a tener la oportunidad de descargar estos rótulos y estos formatos que son formatos SENA, pero que tienen digamos, una idea general de cómo hacer un formato de preparación de soluciones. Obviamente, la empresa EPQ tiene sus propios formatos y sus propios rótulos que ya estoy consiguiendo
para en el momento en que trabajemos en el laboratorio, las prácticas lo hagamos con los formatos de ustedes. Si ustedes ya trabajan en un área donde ya manejan estos formatos, pues es interesante que los miren, o si pueden ir hasta la planta y preguntarle al jefe de área o al técnico o operario que esté a cargo, bueno, ustedes qué formatos tienen, es importante que se vayan relacionando con los formatos de la empresa, porque PQ tiene toda por estar en un sistema de certificación de calidad, tiene toda la información en formatos muy bien documentados. Otros formatos, mejor dicho, una empresa de estas necesita formatos para todo. Entonces, si usted va a rotular, no puede rotular como usted quiera, tiene que seguir el formato que le dice la empresa. Lo mismo en la preparación de soluciones. Miren, hay formato de captura de datos en campo, aforo y toma de muestras de agua residual, formato de captura de datos en campo para agua superficial. Entonces, vamos a ver uno de estos, uno cualquiera. ¿Cómo es un formato de estos? Miren que no me quiso abrir ese formato. Abramos otro. Bueno, ya voy a revisar qué pasó con esos links. De aquí al jueves les tengo los formatos bajados. Pero vamos a revisar aquí, es un formato de rótulo de reactivos. Este es un ejemplo de formato del IDEAM que nos dice cómo deberíamos rotular lo que nosotros preparamos en laboratorio. Entonces, definitivamente, ¿qué es lo primero que tenemos que decir? Pues, ¿qué fue lo que preparamos? Entonces, di tú ácido sulfúrico, ¿con qué concentración? No es lo mismo un frasco con ácido sulfúrico concentrado el 98% a uno que tenga 0,03 molar o normal. Ya vamos a ver qué son esas concentraciones. ¿Qué ensayo? ¿En qué condiciones de almacenamiento se deja? La fecha de preparación, la fecha de vencimiento, quién fue el responsable y la hoja de quién lo preparó. Eso es en términos muy generales, como les digo, esto que aparece aquí son ejemplos, pero vamos a conseguir los formatos de su empresa para que usted se relacione con sus formatos. Igual aquí van a tener un soporte, un apoyo para cualquier formato que necesiten en algún momento hacer y que no sea específicamente de la empresa. Quiero que miremos, si nosotros buscamos en Internet, el decreto 1496 del 2018. Yo les contaba en alguna ocasión que los decretos o las leyes tienen una jerarquía, ¿cierto? Entonces, en primer lugar aparece una ley y luego la ley es la que dice qué hacer. El decreto dice más específicamente, o sea, la ley es muy general. El decreto dice qué hacer, pero limita las condiciones. Pero por lo general son las resoluciones o los documentos derivados del decreto lo que nos dice exactamente cómo actuar. Entonces, si ustedes miran el decreto 1496 del 2018, hace una serie de consideraciones de las diferentes leyes que lo anteceden y lo que importa es cuando dice decreta. Entonces, el presente decreto tiene por objeto adoptar el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos de la Organización de las Naciones Unidas, sexta edición revisada 2015. Ese es el SGA que nos aplica en el ámbito colombiano. Luego el decreto dice por qué se debe adoptar, cómo se debe adoptar, cuál es la clasificación de los peligros. En fin, esto es como la parte administrativa de cómo se debe adoptar el decreto, adoptar el sistema. Pero lo importante o lo que nos compete a nosotros es identificar cuál es este sistema. Entonces yo lo busqué copiándolo así, sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos de la organización, sexta edición revisada, y por acá lo descargué en PDF. Este se los voy a pasar a ustedes también para que lo tengan.
Antes de que me digan, profe, ¿por qué ese documento de 578 páginas? Yo no quiero eso. Antes de que se me quejen con eso, bueno, simplemente de todos los documentos que vayamos a revisar y que ustedes tienen de apoyo, tenemos es que aprender a manejarlos y aprender a identificar qué es lo que nos sirve, ¿cierto? Entonces, este sistema globalmente armonizado es como el PDF de ese link que estuvimos analizando en el trimestre pasado. Y aquí miren que en la parte izquierda aparece toda la tabla de contenido. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? Un prefacio, un índice, una introducción. Entonces, aquí vamos mirando, podemos ver y dirigirnos directamente a la parte que nos interesa. ¿Qué vamos a encontrar? En la introducción, la clasificación y el propósito, y comienza aquí la descripción. Miren los peligros físicos de los que ya habíamos hablado, peligros para la salud, peligros para el medio ambiente. Hay una parte aquí en la introducción que quiero que ustedes tengan muy en cuenta y de la que no habíamos hablado, y es esta fórmula. Esta es la fórmula de riesgo. Cuando hacemos el desarrollo de un proyecto, siempre hacemos matrices de riesgo. El riesgo es la multiplicación entre el peligro por la exposición. Entonces, ¿qué pasa? Si el reactivo que ustedes estén manejando es muy peligroso, pero la exposición mínima, el riesgo puede bajar. Lo que es muy grave es que el peligro sea muy alto y la exposición muy alta, ¿no? Entonces tenemos un riesgo pues demasiado alto para la integridad de las personas. Pero ¿qué quiero que analicemos? Porque tengan en cuenta que todos ustedes están expuestos a químicos. ¿Qué pasa si el peligro es muy bajo, pero la exposición es continua y demasiado alta? Pues que podemos aumentar ese riesgo. Entonces debemos ser conscientes de todas las sustancias químicas que estamos manejando en el laboratorio. Debemos ser muy conscientes de ese peligro que representan y de cuál es el grado de exposición que estamos asumiendo al hacer nuestro trabajo. Entonces no nos confiemos que porque la sustancia es poco peligrosa, entonces no, nos ponemos los guantes o no la disponemos de manera adecuada o no, en fin, no sé, hay muchas cosas que podrían aumentar los riesgos. ¿Qué más dice este documento tan largo? Este documento explica paso a paso cuáles son cada uno de los riesgos que se puede correr y las diferentes clasificaciones. Entonces, por ejemplo, aquí, peligros físicos. Miren que ustedes se pueden ir a la parte izquierda y directamente ir a donde quieran en el documento. Aquí en los peligros físicos habla de cada una de las sustancias y cada una de las divisiones. Por allí con algunos de ustedes que estuvimos chismoseando la hoja de seguridad de algunos reactivos, vimos que tenían divisiones, o sea, no solamente era el pictograma con la peligrosidad, sino que había unas divisiones. Incluso algunos ni siquiera tenían el pictograma, sino que tenían una clasificación con letras. Entonces aquí explica exactamente todo lo relacionado a cada tipo de peligro, por cómo es o sea, cuál es la figura de la etiqueta, eh, qué significa esa figura, qué significa esa figura en cada circunstancia. Explica cómo hicieron ellos para clasificar eso, porque no es que, este reactivo explota, entonces le ponemos explosivo y ya. Entonces, no, toda esa clasificación tiene una forma muy minuciosa de análisis para saber en qué clasificación está. Esto es lo que les dice de cada una de las sustancias todo este documento. Quiero mirar por acá en el anexo 1 la tabla resumen, porque en la tabla resumen es donde está ya lo que nosotros más utilizamos como tecnólogos en supervisión de sistemas de agua y saneamiento, lo que tenemos como más a la vista dentro de los reactivos. Ya habíamos visto esto, ya habíamos visto cuál es el pictograma del explosivo inestable, ya habíamos analizado que es que hay compuestos que simplemente con transportarlos ya pueden explotar. Entonces esos son los H200,
que es explosivo, pero el peligro de explosión es en masa, o es un peligro, pero de proyección. Mire que cada uno le aparece aquí el código de indicación de peligro, que es lo que a veces nos aparece en las fichas. Ni siquiera aparece el pictograma, sino que aparece este código. Entonces aquí están todos los códigos con el análisis exacto de cada uno, de qué significa el pictograma y cuál es el riesgo que se corre. Esto es muy interesante. Bueno, cuál es la tarea o cuál es sí la tarea que vamos a hacer esta semana? Aparte de volver a leer la información que les mostré acá hasta el 2.2, revisar estos links de formatos que si no los pueden descargar, ya se los paso al chat. Pero aparte de volver a leer y repasar lo que les acabo de decir de los pasos de seguridad, tener muy claro por qué se dan las medidas, por qué se piden estas medidas y cuándo es que un laboratorio puede ofrecer servicios y no, aparte de ver el video, volver a verlo y tener muy claras cuáles son las enfermedades, vamos a hacer un análisis de los reactivos que ustedes manejan en laboratorio. El semestre pasado, el trimestre pasado, hicimos un análisis de los que yo consideraba, de los que yo prácticamente les dije, bueno, esta evidencia se hace con esto. Ahora lo van a hacer ustedes de manera muy personal. Con algunos de ustedes ya lo hicimos incluso en planta. Entonces vamos a retomar eso para que nos quede muy claro. Entonces vamos a coger la ficha técnica. Si no la tienen, la consultan en internet. Ustedes saben que si el reactivo ya se lo mandaron a ustedes preparado y no tienen la ficha como tal, pues perfectamente la pueden consultar en internet de alguno de los laboratorios. Entonces, de los reactivos que ustedes manejan en el laboratorio, sea un cloro gaseoso, sea un DPD, sea un FAS, ¿qué es lo que manejan y qué peligrosidad tiene? Vamos a recordar eso y para el jueves que nos veamos, pues voy a solucionar dudas y les voy a preguntar a ver qué fue lo que encontraron. Ahora, algunos de ustedes me dirán que no están trabajando en laboratorio y no tienen acceso a reactivos. Pues les cuento que bastantes reactivos con alta peligrosidad que manejamos en las casas. Entonces se van a ir a chismosear la bodega donde se guardan los limpiahornos, los limpiapisos y vamos a ver qué pictogramas tienen esos productos que miren que no tienen una prohibición de venta, no, nadie le dice a uno lo tiene que almacenar de esta manera o de esta otra, simplemente usted lo ve en un estante y si le parece lo compra. Pero es bastante interesante los pictogramas que tiene marcado, por ejemplo, el limpiador que se utiliza para hornos y para asadores. Entonces, son productos que están en nuestra casa, entonces lo que nos interesa es aprender y recordar muy bien. Sé que ya le dimos a esto el trimestre pasado, pero necesito que eso quede muy claro, entonces lo vamos a retomar esta semana. Esa es la tarea, es revisar qué pictogramas tienen ustedes en los reactivos que manejan en su laboratorio y si no están trabajando en laboratorio, pues revisamos uno o dos elementos que tengan en casa. Que en casa solo limpio con elementos orgánicos y que solo utilizo jabón. Pues entonces nos vamos a un supermercado, a un de uno, un éxito, a donde quieran, y nos vamos a la sección de limpieza y nos tomamos una fotografía de las etiquetas de alguno de los elementos que tenga pictogramas. ¿Cuáles son los pictogramas estos? Ya sea que vengan en Colombia, por lo general, los son así, rojitos con negro o pueden venir verdes, que sea el cilindro que estalla o la llama con un círculo, o la manito deshaciéndose, o el ambiente en problemas, cualquiera de esos pictogramas, y me van a contar a qué se refiere ese pictograma, cuál es el peligro, qué codificación tiene, ¿vale? Es una tarea muy sencilla, pero
vamos a hacerla con toda la responsabilidad. El jueves entonces nos vemos para responder dudas. Miren que de esto no vamos a subir algo específico a plataforma, pero eso no quiere decir que se me puedan atrasar o que se me relajen. Son cosas que ustedes pueden ir haciendo, dedicándole un tiempo dentro de los momentos de trabajo y que les va a servir mucho para protegerse. Entonces, mis estimados aprendices, nos vemos el jueves para hablar de esto. Que tengan un feliz resto de semana.